Berlín, 22 de julio de 1944. Comentario sobre la voluntad 1. Hablemos ahora de lo que el trabajo enseña sobre la voluntad. Dice que la voluntad que tenemos es la resultante de todos nuestros deseos, y también que cada yo tiene su propia voluntad. Con el fin de cumplir nuestro propósito se requiere voluntad. Supongamos que una persona se hace el propósito de no andar deprisa u otra pequeñez del mismo orden. Por un breve tiempo logra cumplir su propósito. Pero un momento después se apresura como lo hacía antes y durante semanas olvida lo que había resuelto hacer. O digamos, una persona se hace el propósito de poner buen semblante y lo cumple durante un tiempo. Luego se sirve la cena y su rostro toma su acostumbrada expresión. ¿Cómo podemos aumentar la voluntad? Tomemos el ejemplo de la persona que se hace un propósito mucho más importante que el que hemos mencionado antes. Desean identificarse más con una peculiar emoción negativa que siempre se repite. Una manera de cumplirlo es reflexionar sobre lo que significa aquí la consideración externa y luego practicarla refiriéndose a la fuente del estado negativo. El amor propio, empero, no desea entregarse a la consideración externa. No le importa a la gente que esté en condiciones mucho peores que las nuestras, y por eso siente que es justo ser negativo cuando así le place. Nada es más fácil de soportar que la desdicha de los otros. Uno de los votos que se hacía en las escuelas budistas primitivas era el de tener compasión de los otros. Es curioso reflexionar sobre la conexión que existe entre la consideración externa y el aumento de voluntad. Quiero decir, es curioso ver de qué depende la voluntad real, pero evidentemente la voluntad real no es la obstinación. La gente imagina que voluntad significa salirse con la suya. Empero, esto no es así. Pero no hablaré más sobre este aspecto del desarrollo de la voluntad, porque el trabajo mismo les hará ver dónde está la conexión. Es inútil oír sin experimentar, escuchar y no practicar. De hecho, el que nos digan algo impide la experiencia. Si se le dice algo sobre sí mismo a un hombre que aún está lejos de experimentar por sí mismo, es solo ponerle trabas. Dice, me han dicho que soy negativo o me han dicho que soy codicioso. El trabajo obra sobre el ser con arreglo a nuestra comprensión, a nuestro nivel. Nada puede ocupar el lugar de la comprensión. Que le digan algo a uno no es la misma cosa que verlo. A lo largo del día, nuestros buenos amigos nos dicen muchas cosas. Ahora bien, cuando la gente concuerda con nosotros, nos sentimos reforzados en nuestra voluntad ordinaria, y viceversa. Si decidimos hacer algo y la gente nos aprueba o nos elogia, nos sentimos con más fuerza, pero si la gente nos desaprueba, nos sentimos privados de energía. Aquí está el punto decisivo. Desde luego, toda clase de complicadas reacciones personales tienen lugar bajo tales circunstancias. Pero rara vez nos hacemos un propósito y tomamos una decisión que no dependa hasta cierto punto del apoyo de una persona o acaso del público, de la prensa, etc. Este es el propósito que se hace público. Una decisión, un propósito que se hace en la soledad parece irreal, delgado, carente de color, falta de interés. Esto significa que, por lo general, hacemos las cosas con alguna ambición de ser vistos por los hombres. No damos nuestras limosnas en secreto. Vale la pena hacer un propósito y pensar en la voluntad real, su calidad y su sabor, mientras se leen los versículos iniciales del capítulo 6 de Mateo. Aquí hay palabras muy profundas sobre el propósito equivocado y la voluntad. La voluntad que proviene de la falsa personalidad, empero, es muy interesante de estudiar. Fracasa, desde luego, aunque esto no quiere decir que es por completo equivocada. Pero carece de suelo, no tiene profundidad. A medida que un propósito logra mayor profundidad cambia. Se vuelve más esencial.
Se convierte en propósito sin palabras, una cosa muda, es el rumbo que ha de llevarnos al lugar propuesto con más eficacia que una frase. Sin embargo, debe iniciarse con alguna clase de frase, alguna palabra de mando, alguna formulación. En una oportunidad tuve una conversación con el Señor acerca de la voluntad en el sentido del trabajo. Le dije que lo que llamamos voluntad cambia de un momento para otro, y que esto se debía a las distintas voluntades de los diferentes yoes, de modo que todo lo que hacemos es, en resumidas cuentas, la resultante de todos los deseos de esos diferentes yoes. Sí, dijo, pero la gente debe verlo primero. La gente no lo comprende. Siente que tiene voluntad. Le pregunté, ¿cabe la posibilidad de describir a qué se asemeja la voluntad real? Me dijo, es como si se viera de repente la solución de un problema de matemáticas. Esta respuesta me hizo discernir algunas cosas que no había comprendido. Por lo general asociamos el concepto de voluntad con una mandíbula prominente, una resolución empecinada, etc. Esa es una manera negativa de ver la voluntad. La idea de que la voluntad real es algo positivo tiene mucho valor para el trabajo personal. Por lo común pensamos en la voluntad como en algo negativo porque la concebimos tan solo como una cosa que se ha de ejercer contra otra cosa. Por ejemplo, decimos a menudo que nos resistiremos a tal cosa o que no haremos tal otra cosa. Tendemos a asociar la voluntad con una resistencia contra algo, con unos frenos que detienen algo. Esa es una idea negativa de la voluntad y ocupa su propio lugar. Pero verán que el Señor se refiere a una diferente idea de voluntad. Es algo que encuentra las soluciones exactas. Une a las cosas divididas, las arregla en su orden correcto, y de este modo crea algo nuevo. Contiene la idea de nuevas posibilidades. No es una mera contradicción, una mera negación, una mera detención de todo, sino el alcanzar una nueva combinación o un nuevo logro. Tiene que ver con la certeza de que es posible una solución, y con cierta clase de paciencia activa, hacia la situación no resuelta al presente, en la cual no se ve aún la próxima conexión. Digo una cierta clase de paciencia activa porque esta no tiene nada que ver con la resignación. Muchas veces el Señor solía decirnos cuando nos hallábamos en dificultades: el trabajo ya encontrará el camino. Esa es la paciencia que se requiere. Muy a menudo nos sentimos desconcertados, en especial después de un choque. Nos parece que todo está desparramado en trocitos, sin relación alguna, particularmente cuando estuvimos largo tiempo adormecidos y solo trabajando en la imaginación. Ahora hemos perdido nuestro rumbo en el trabajo, las cosas pueden en verdad desbaratarse. ¿Qué significa la voluntad en tal caso? Un matemático que tiene en sus manos una cantidad de hechos, y no puede ver cómo ponerlos en relación unos con otros para llegar a una solución, está en la misma situación. Supongamos, empero, que es activamente paciente. G dijo una vez que la paciencia es la madre de la voluntad. Hay una solución. Hay una posibilidad. La confianza de un matemático se funda en el sentimiento de que es posible expresar en términos de fórmulas matemáticas las relaciones existentes entre las cosas físicas y que, eventualmente, encontrará alguna solución al conjunto de observaciones diseminadas. Ocurre lo mismo con el trabajo. Se puede encontrar un significado a cada situación. Cosas aparentemente dispares pueden ser llevadas a una unidad de significado. Es algo semejante a preguntar y esperar. Ahora bien, el cambio de significado es, en resumidas cuentas, el cambio del significado antes dominante. De modo que es posible conectar la idea positiva de voluntad con el logro de un nuevo significado, y no meramente con la negación y la privación. Cuando el matemático de súbito ve la solución de un nuevo significado. A esto el Señor comparaba la voluntad.
Cuando nos damos cuenta de que la voluntad es deleite antes que privación, empezamos a entender cuál es el significado del propósito, algo que merece lograrse. Primero, es preciso hacerse un propósito que no sea negativo. De otro modo, no comprenderemos lo que es el propósito. Se ha dicho muchas veces en la enseñanza del trabajo, que las cosas negativas solo dan origen a cosas negativas. Nuestro jardín negativo nos gusta mucho, cosechamos y volvemos a plantar las semillas y bulbos con el mayor cuidado. Tiene muy mala atmósfera y adquirimos muchas enfermedades mientras lo recorremos. El centro de gravedad de la voluntad está en el centro emocional, el centro que el trabajo se propone despertar, y que funciona pésimamente tal como somos ahora. Tracemos una vez más la casa de 3 pisos del hombre y anotemos en cada piso la función que le corresponde. Hemos hablado recientemente de los nuevos significados y las nuevas emociones. La voluntad está casi siempre en relación con el centro emocional. La voluntad tiene su origen en el desarrollo de este centro. Para retornar a lo que dije antes, nuestro concepto ordinario de voluntad es una mandíbula prominente. En realidad, es una nueva emoción, un nuevo discernimiento, muy tranquilo y sin violencia. Hablando en términos relativos, tener una nueva voluntad, en cualquier situación familiar, es tener una nueva emoción que penetre en esa situación familiar. Quiero decir que esta es una de las maneras que permiten pensar sobre la voluntad. Tiene muchas facetas. Además, como se dijo, es más bien una unidad de cosas que una desunión, más bien una síntesis que un análisis. La próxima idea sobre la voluntad real, de la que ya nos hemos ocupado, es que ésta es infinitamente flexible. Si se vive en el plano causal de vida, el nivel de causa en el pasado y de efecto en el futuro, se tendrá la clase de vida que deriva del pasado. ¿Por qué? Porque en el tiempo la causa siempre parece estar en el pasado. Sin embargo, las causas pueden estar en el futuro. Esta es una idea asombrosa y extraña. Todo lo que se constituye en sí mismo por medio del trabajo, llega a ser una causa transformante en el futuro. Vivir mecánicamente en el nivel de causa y efecto, es una cosa que tenemos que observar para poder conocerla. Aquí nada puede suceder a menos que el pasado dé origen al efecto mecánico en el futuro. Es preciso conocer cabalmente este aspecto de la vida, este posible punto de vista. Hasta la ciencia, que se funda en el estudio de la causa y el efecto, ha llegado a un punto en que dice que las cosas no están determinadas, sino que son casuales. Casual no es causal. Considerar que la propia vida es solo causal no es aprender la idea de que todos pueden recibir nuevas influencias casuales, por medio del recuerdo de sí. De otro modo, solo existiría la verdad y no la misericordia. Esta idea está expresada en la literatura religiosa como el perdón de los pecados. Pero si se siente que no hay otra cosa que la causa y el efecto, es en realidad imposible transformar la vida. Toda transformación depende de la idea de que se puede estar bajo una serie u otra de influencias. Y el rayo de creación nos enseña que hay muchos órdenes de influencias. Ahora bien, la voluntad es una cuestión de nuevas emociones, pensamientos y sentimientos, y su calidad depende de la forma en que son transmitidos, en que son oídos. Es posible ver todo a una nueva luz, y entonces toda la serie de causa y efecto en la vida toma una nueva significación. Pero si se cree que la vida es tal como se la ve, entonces las nuevas orientaciones no se dan a conocer. Esta es una de las principales enseñanzas de los evangelios. ¿Acaso no se habla repetidas veces del perdón de los pecados, de perdonar al prójimo, etc.? ¿Y por qué? Es preciso darse cuenta de que en un plano, en un nivel de vida, solo puede haber causa y efecto mecánicos, el nivel de causa y efecto que le pertenece.
Pero los evangelios y este trabajo nos enseñan que, si se hace el trabajo, hay una línea de causa y efecto totalmente diferente, y una fuerza transformadora penetra en la propia existencia. Proseguiré hablando luego de lo que significa la voluntad en el sentido de trabajo. Comprenderán que es un tema de la mayor importancia. Pero todo depende de estar bajo influencias superiores a sí mismo. La voluntad no es empecinamiento. Basta leer los evangelios y lo que Cristo dice de la tentación. ¿A qué voluntad obedecía? Seguir voluntariamente el trabajo es una frase fácil. Comprender lo que significa es otra cuestión. Recuerdo que el Señor lo dijo una vez, que antes de tener voluntad es preciso sentir la propia nulidad, o sea, la nulidad de los propósitos personales y de los propósitos debidos a la vanidad. Se le preguntó, ¿cómo puede sentir usted su propia nulidad? Replicó, además de muchas otras cosas, existe una manera, gustar de lo que disgusta. ¿No es extraño acaso que la voluntad real dependa de seguir un rumbo que no tiene nada que ver con los propios deseos?